que ver con la organización, ¿sí? De la asignatura, en función del calendario que nosotros disponemos, nos quedaría, digamos, una clase, que es la clase de la semana que viene, ya para cerrar. En ese sentido, sí se nos fue el cuatrimestre un poco volando, y por eso un poco también, digamos, yo sé que por ahí nosotros la clase pasada, la idea era que ustedes hagan ese trabajo, ¿sí? Me parece que, bueno, porque eran lecturas que ya estaban hace tiempo, entonces por ahí yo les pedía que un poco avancemos en el tema de la lectura, porque yo puedo avanzar cuestiones desarrollando, pero si no hay lectura, digamos, hay cuestiones que se van quedando atrás, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo hoy voy a presentar una cuestión que tiene que ver con, porque uno de los centros y del trabajo fundamental es el tema de una concepción, de arribar una concepción de adolescencia desde el punto de vista eh, plural, heterogéneo, y un tema que no es menor, que es la cuestión de género, pero a los efectos de vincularlo a este concepto de identidad que ustedes ya venían construyendo, ¿sí? Nuestra asignatura no es sobre adolescencia, pero sí conocer conceptualizaciones que nos permitan mirar el sujeto que aprende, porque ese es nuestro objeto de estudio, ¿está? Entonces, en ese sentido, hoy voy a tratar de redondear para tomar algunas cuestiones de checa que son importantes, digamos, para la lectura, y con eso terminaríamos, digamos, estos tres textos propuestos, ¿sí? En ese sentido, la semana que viene, les pido a todos que repasen los textos, vean si hay dudas o inquietudes, y voy a presentarles un concepto importante que es de Vygotsky, porque a Piaget ustedes ya lo vieron en práctica educativa, que bueno, lo puedo tomar, pero digamos el aporte básicamente para la educación viene de la mano de Vygotsky, de un concepto que es zona de desarrollo próximo y el concepto de andamiaje, ¿sí? Entonces la semana que viene, que es martes, que es nuestro último día, voy a tomar el texto no voy a tomar ningún texto, voy a tomar el concepto de zona de desarrollo próximo y el concepto de andamiaje. Y estaríamos en condiciones de ir directamente a una instancia de coloquio final, ¿está? Yo les propongo, y acá, porque a mí siempre, digamos, creo que las instancias de evaluación son producto de un consenso, ¿no? Entonces, yo los que les iba a proponer, ya ustedes me dirán si sí o si no, que el lunes 5 o el martes 6 tengamos nuestra instancia de coloquio. ¿En qué va a consistir el coloquio? El coloquio va a consistir en que ustedes, a partir de esas elaboraciones que hicieron, ya sea el mapa conceptual, ya sea esta presentación que hicieron algunos en PowerPoint o en Genially, la tomen, ¿sí? Integren algún aspecto de los que, digamos, de los últimos que vimos, que tienen que ver con Amparo Moreno y el barrio, con género, ¿sí? Digamos, ya sea que tomen el primer mapa conceptual que hicieron e integran algunas relaciones de esos textos, o toman esta presentación última que hicieron e integran, checa o integran algún aspecto del primer núcleo, ¿sí? A la consigna yo la voy a subir más tarde para que ustedes la vayan preparando, y la idea sería en una instancia de coloquio encontrarnos, ¿sí? En momentos sincrónicos, con turnos así como hicimos la primera vez, pero con un poquito más de tiempo, y bueno, que ustedes me cuenten sobre esa presentación, ¿sí? Eh,
En la presentación, digamos, tiene que advertirse, obviamente, el conocimiento de toda de la bibliografía. Y esa sería como la instancia del coloquio. Ustedes me dirán si pueden el 5, si pueden el 6. Así que, bueno. La semana ¿cuándo es el primer turno? ¿Tienen a mano? Estoy tratando de buscar un calendario. Las mesas de julio son del 27 al 30. ¿De julio recién? Sí. Ah, bien. ¿Y el receso? A ver, estoy buscando acá. ¿Sabes la Profe, fecha? según el calendario que yo tengo, el receso es del 12 al 23 de julio. Ah, bien, del 12 al 23 de julio. Sí, yo también. Bueno, entonces, si a ustedes les parece, puede ser el 5 o puede ser el 7 el coloquio. Lo que ustedes me digan está bien. Profe, para mí sería ideal el miércoles 7. No sé, bueno, los Sí, demás. sí, yo ¿Sí? coincido también, miércoles 7. Bueno, si no hay alguna objeción, entonces dejemos el miércoles 7. ¿Sí? Otra cuestión respecto de esa presentación, digamos, del parcial integrador. Em, Estuvieron muy bien los trabajos, digamos, yo valoro mucho ese trabajo que hicieron de lectura para poder elaborar ese esquema conceptual. Y esa explicación, digamos, que muchos se tomaron el trabajo de realizar sobre ese esquema, donde se advertían algunas relaciones, pero que en algunos casos, digamos, en la presentación oral, faltaban un poco más profundizar, ¿no? ¿A qué me refiero yo con profundizar? Me refiero a esta idea de poder explicarlos ustedes, y ustedes saben que una de las, de las evidencias de comprensión tiene que ver con la explicación, ¿no? Entonces, va más allá de leer el mapa conceptual, sino poder, digamos, explicar en sus relaciones, y porque en esa explicación también se advierte esta cuestión de la lectura de la bibliografía, no solamente lectura de partes, ¿no? Sino una lectura donde uno se toma un tiempo. Ustedes vieron que comprender lleva tiempo. Comprender no es solamente, digamos, tiene que ver con la memoria, pero no es solamente leer, digamos, hay que estudiarlo, hay que relacionarlo, y si uno establece relaciones es porque ha comprendido, digamos, de qué se tratan los conceptos. En ese sentido, en algunos casos es importante que, por allí me preguntaban las calificaciones de algunos, cuando tenían 60 es aprobado para regularizar, ¿sí? Eh, no así, si querían promocionar, estaba la instancia de poder ampliar, ¿no? Sobre lo que se sabe, sobre lo que se estudió, sobre lo que se leyó, sobre lo que se volvió a leer, ¿no? No basta con leer partecitas del material, sino cuando uno explica, se pueden advertir, digamos, relaciones entre los conceptos. ¿Está? El mapa es un orientador, digamos, yo puedo tener, y no nos tenemos que acostumbrar a apoyarnos demasiado en este mapa porque nos perdemos, ¿no? Entonces, el mapa solamente, digamos, debe condensar conceptos centrales y no, por ejemplo, en una serie de relaciones que esté la frase armada, ¿no? Y solo me queda leerla a las frases o leer el mapa. El mapa es un apoyo y nos tiene que servir para nosotros construir nuestro discurso a partir de esos conceptos. Está poder elegir las palabras, y que en buena parte, digamos, eso es una
una posibilidad nuestra, ¿no? De poder ser autónomos en ese discurso que armamos, en esa explicación que elaboramos, ¿sí? Y en ese sentido, entonces, algunas personas, digamos, tendrían la posibilidad de volver a ampliar algunas cuestiones. Siempre yo insisto que en este caso que nosotros estamos viendo psicología y educación, tiene que quedar claro una concepción de aprendizaje. Yo les decía que, digamos, si nosotros seguimos pensando, por ejemplo, la motivación desde el punto de vista extrínseco-intrínseco, seguimos pensando el sujeto dividido entre el afuera y el adentro. Y esa es una concepción, al menos desde la posición de la asignatura, un poco tradicional del concepto, ¿no? Los motivos que cada uno construye para estudiar, para establecer relaciones, no son exclusivamente del sujeto. Digamos, el sujeto ha construido esos motivos, pero porque es parte de una situación, ¿no? Entonces hay que borrar esta dicotomía, este pensamiento binario de separar el afuera del adentro. ¿Por qué? Porque nosotros estamos atravesados por las condiciones socioculturales, por las particularidades de la situación en las cuales nosotros experimentamos, vivimos situaciones de experiencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, los motivos por los cuales ustedes eligieron una carrera, no es porque a ustedes se les ocurrió de la noche a la mañana. Esos motivos, ¿no? Se cuecen, por decirlo de alguna manera, en una matriz social, ¿no? Han sido construidos. Ya sé que yo elegí estudiar biología, pero no porque a mí se me ocurrió, sino porque yo formé parte de muchas situaciones, de contextos, participé de vínculos con otras personas en donde se fue construyendo, ¿no? Esos motivos que hoy yo sostengo. ¿Está? Entonces, los motivos para leer, los motivos para aprender más, los motivos para investigar, no son una cuestión intrínseca, ¿no? Solamente. Son motivos personales, pero que también lo social tiene que ver, digamos, en esa construcción. ¿Sí? Una idea como muy tradicional es sostener que, digamos, seguir sosteniendo esta cuestión binaria entre lo extrínseco y lo intrínseco, ¿sí? Y hay muchos autores, digamos, que sostienen en los últimos tiempos que hay que empezar a destituir, digamos, esa concepción, porque el sujeto es único, ¿no? El sujeto se constituye, digamos, en una trama de relaciones, ¿sí? Nosotros somos un emergente de la trama de relaciones. Y lo que aprendemos también, ¿no? Fíjense que lo que ustedes aprenden en este momento en cada una de las asignaturas, lo que leen, esas nuevas relaciones que encuentran, ¿sí? Es producto de que hay una trama que está atravesando el aprendizaje que ustedes realizan, ¿no? Que tiene que ver con una cuestión institucional, una cuestión curricular, un momento de pandemia, los recursos tecnológicos, y cada uno vive, ¿no? Esa situación de aprendizaje de diferente manera, ¿no? La cuestión emocional, digamos, hay una multiplicidad de aspectos que están atravesando este proceso de aprendizaje que es individual y social a la vez, ¿no? Tiene esa doble cara, ¿está? Entonces, volviendo un poco al parcial, ¿sí? Digamos, en esas explicaciones se tiene que mostrar, se tiene que explicar, se tiene que dar cuenta de la comprensión de esta relación entre lo individual y lo social, ¿no? Se tiene que dar cuenta de a ver qué entendemos por aprendizaje, ¿sí? Y habíamos quedado con algunos compañeros hoy
después de las 3 de la tarde, que es el momento en que, digamos, cortamos la clase. Pero bueno, también les iba a proponer, si no puede ser el viernes a la mañana, también como otra opción, ustedes me dirán. Porque bueno, recibí como algunos comentarios, así que bueno, dejo la inquietud para que ustedes lo vayan pensando, ¿sí? Aquellas personas que, bueno, tuvieron 70, están para promocionar, igualmente yo les puse ahí que revisen algunas cuestiones que tienen que ver con esas relaciones. Y hubieron trabajos muy lindos también, este, donde se podía advertir, digamos, esa relación, ¿no? Poder comprender el sujeto y la situación, digamos, en su complejidad. ¿Está? Bien, entonces dejo la inquietud. Al final de hoy, de nuestro encuentro, ustedes me dirán quienes tienen que recuperar o quienes quieren promocionar también. Eh, sí, bueno, los espero ahora después de o no se quedan y hacemos un horario para ahora a la tarde y si no, para el viernes a la mañana, ¿sí? Bien. Em, bueno, eh, entrando ya en tema, en Profe, Sí, Matías. sí, disculpe, quería hacer dos consultas. Sí, sí. Para ese parcial que vamos a tener, puede ser que vamos a tener así como una instancia de revisión en donde, como, como fue o sea, consultarle a usted si es que, Sí, Matías, todas sí. las consultas están abiertas para todos. Ustedes tienen mi Bien. WhatsApp, sí, me envían, me consultan, me llaman. No, no hay ningún inconveniente en ese sentido. Sí, están abiertas todas las consultas hasta que se termine la asignatura. Quería ver ahí un comentario en el chat que no lo encuentro. Acá está. Carlita dice, para el coloquio sí, 7 es la nota para promoción. Así es. ¿Sí? 7 es la nota de promoción. Ya voy a subir la consigna del coloquio para que ustedes lo vayan viendo con tiempo. Como les decía, ustedes hicieron muchas elaboraciones, trabajos prácticos, han producido cosas, y la idea es que ustedes tomen alguna de esas producciones que ustedes han elaborado y a partir de esa producción establezcan relaciones con otros temas. ¿Sí? Así que digamos, está para que ustedes lo vayan trabajando tranquilos, cada uno desde sus lecturas, haciendo consultas, porque la idea de coloquio, en lo particular, es una idea de cierre, ¿no? A ver, de este recorrido de lecturas, de este recorrido de encuentros, digamos, es distanciarse un poco de los materiales y, bueno, a ver qué... eh, eh, cuáles son como los temas más estructuradores, qué puedo yo decir de esos temas que han sido nodales, digamos, en este recorrido. ¿Sí? Es eso. Ese sería el propósito, ¿sí? Un cierre general, ¿ya? Que cada uno puede realizar. ¿Está? Sí, Sí, y no, había otra consulta tuya, sí, Matías, profe. también. Era esta cuestión que no sé si es lo, porque por ahí a veces usted dijo el aprendizaje como que primero es social y después individual, o creo que lo dijo al revés, primero individual y después social. ¿Hay alguna diferencia en decirlo así? Porque yo tengo entendido que primero es social porque aprendemos con otros y después individual cuando nosotros hacemos esa tarea de reflexionar ese contenido, de interiorizarlo. Ujú. Bueno, Primero es social y después es individual. Digamos, tiene esta doble cara, es social e individual como dos caras de una misma moneda, pero hay teorías que, bueno, yo les voy a contarle el miércoles que viene, el martes, el lunes que viene. eh, es que me pierdo, cierto que este lunes fue feriado. Eh, Hay una teoría que es de Lev Semenovich Vygotsky,
Vygotsky plantea, digamos, una dimensión importante y digamos que va a ser una revolución dentro del campo de la psicología y que es plantea una dimensión cultural, ¿no? Para Vygotsky, todo lo que nosotros pensamos e imaginamos tiene un asidero social, ¿no? Y eso social pasa a nuestra conciencia, ¿sí? Bueno, pero eso digamos, digamos, eso se los voy a comentar la semana que viene, eh, pero tiene que ver con esta cuestión social, cultural, ¿sí? Y después individual. Bien, voy a compartir pantalla. No sé, más o menos, Matías. Sí, sí, profe. A ver, déjame. Bueno, nosotros en nuestro desarrollo, voy a compartir toda porque me sigue sin dejar. Ay, me agarró con todo este invierno, chicos. La verdad, odio el invierno. Bueno, nosotros a partir de las lecturas de Amparo Moreno y del Barrio, bueno, no sé acá, no quiero ir en contra a quienes les gusta el invierno, pero ay, yo siempre me vivo enfermando, no sé por qué, y es tan molesto. Bueno, les decía entonces, en estas lecturas que propuso Amparo Moreno y del Barrio, nosotros fuimos andando sobre un concepto importantísimo, digamos, para este momento de la vida que es la adolescencia, el concepto de identidad, ¿sí? Ustedes hicieron una producción donde yo les había pedido que ustedes recuperen em, ciertas escenas, vestimenta, ropa, ¿no? De ciertas épocas, ¿no? Y era para advertir que, fíjense que la producción, las condiciones sociales de producción son diferentes, digamos, en cada época, ¿no? Uno puede ver esto en aquellas producciones culturales, como son la, la vestimenta, las industrias, los medios masivos de comunicación. Y eso, digamos, ese contexto, ¿no? Social, político, económico, eh, constituye una matriz, digamos, para las formas de ser adolescente, ¿sí? Entonces, en este sentido, pensando en la adolescencia desde una perspectiva social y cultural, pensando que las adolescencias son con ese, adolescencias, ¿no? Formas en que los sujetos viven, ¿no? Y lo hacen de muy diferentes maneras ese momento de la vida. Em, eh, y en ese momento, ¿no? Se va haciendo consciente esta elaboración sobre ciertas teorías de uno mismo, que es la identidad, ¿no? Esta identidad que se constituye a partir de preguntas, bueno, de quién soy, qué quiero, qué me gustaría, qué proyecto para mí, ¿no? Decíamos que cuando se es niño, al amparo de la voz de los adultos, no se tiene mucha conciencia de la propia decisión sobre la propia vida, ¿no? En la adolescencia, a partir justamente de esta forma de pensar diferente, de una forma de establecer vínculos con otros, fíjense la importancia de- de salir ya, ¿no? Del contexto familiar y conocer otros mundos posibles, dirían algunos autores, a través de las voces de los amigos, de los compañeros, se inaugura, ¿no? Se va constituyendo, perdón, estas hipótesis sobre uno mismo, ¿no? Estas teorías sobre uno mismo como es la identidad. Y esta identidad, ¿no?
vincula con un concepto muy lindo que es el concepto de género y el concepto de sexualidad. Decíamos también que la pubertad va a tener, digamos, un papel importante en su relación con la adolescencia. En tanto, la pubertad es un concepto biológico, la adolescencia es un concepto cultural. Voy a comenzar con un breve relato para ir un poco estableciendo relaciones entre estos conceptos y para que comprendamos cómo en este momento de la vida es tan importante el acompañamiento a ese sujeto adolescente, la escucha, pero sobre todo, ¿no? El apoyo en muchos de los sentidos, ¿no? Que tienen que ver con acompañar este proceso de construcción identitaria. Un relato dice así: Frida. De regreso al estudio, otra vez, primer día de colegio. Faltan 4 meses, 20 días y 5 horas para las próximas vacaciones. El profesor no preparó la clase. Parece que el nuevo curso lo toma por sorpresa. Para salir del paso, ordena con una voz aprendida de memoria: saquen el cuaderno y escriban con lapicera azul y buena letra una composición sobre las vacaciones. Mínimo una hoja de cada lado, sin saltar renglón. Ojo con la ortografía y la puntuación. Tienen 45 minutos. ¿Hay preguntas? Nadie tiene preguntas ni respuestas. Solo una mano que no obedece órdenes porque viene de vacaciones. Y un cuaderno rayado espiral de 80 páginas que hoy se estrena con el viejo tema de todos los años. ¿Qué hice en mis vacaciones? En mis vacaciones conocí una sueca, se llama Frida, y vino desde muy lejos a visitar a sus abuelos colombianos. Tiene el pelo más largo, más liso y más blanco que he conocido. Las cejas y las pestañas también son blancas, los ojos son de color cielo y cuando se ríe se le arruga la nariz. Tiene una voz suave y a mí me da un poco de vergüenza porque mi voz es un poco más gruesa. Es un poco más alta que yo y eso que es un año menor. Es lindísima. Para venir desde Estocolmo, capital de Suecia, hasta Cartagena, ciudad de Colombia, tuvo que atravesar prácticamente la mitad del mundo. Pasó 3 días cambiando de aviones y de horarios. Me contó que en un avión le sirvieron el desayuno a la hora del almuerzo y al almuerzo a la hora de la comida y que luego apagaron las luces del avión para hacer dormir a los pasajeros. Porque en el cielo del país donde volaban era de noche. Así, de tan lejos, es ella, y yo no puedo dejarle pensar ni un solo minuto. Cierro los ojos para repasar todos los momentos de estas vacaciones, para volver a pasar la película de Frida por mi cabeza. Cuando me encuentro bien, puedo oír su voz y sus palabras enredando el español. Yo le enseñé a decir camarón, chévere y otras cosas que no puedo repetir. Ella me enseñó a besar. Fuimos al muelle y me preguntó si había besado a alguien, como en las películas. Yo le dije que sí, para no quedar como un inmaduro, pero no tenía ni la menor idea. Me preguntaba, ¿qué hago? Y pensé que es como pasa en el cine, con esos besos larguísimos. Fue suficiente para no olvidarla nunca jamás. Así me pasan muchas cosas de ahora en adelante. Casi no pudimos estar solos, Frida y yo. Siempre estaban mis primas por ahí y con sus amigas hablando de sus secretos, de los varones, o su familia cuidando con quienes pasean y a qué hora regresan. Solo el último día para las despedidas nos dejaron en paz. Tuvimos tiempo de caminar a la orilla del mar tomados de la mano y sin decir ni una palabra para que la voz no nos temblara. Nos tocó decirnos adiós, como si apenas fuéramos conocidos, para no hacer el ridículo, para no ir a llorar delante de todo el mundo. Hasta ahora está muy lejos. Seguro que está dormida mientras yo escribo esta composición. Para mí, la vida se divide en 2, antes y después de Frida.
Paso revista una a una de todas mis compañeras de la clase. ¿Las habrá besado a alguien? Esto de enamorarse es muy duro. Levanto los ojos de mi cuaderno y encuentro los ojos del profesor clavados en los míos. A ver, Santiago, léanos en voz alta lo que escribió tan concentrado. Y yo empiezo a leer con una voz automática la misma composición de todos los años. En mis vacaciones no hice nada especial. No salí a ninguna parte, me quedé en casa, ordené el cuarto, jugué al fútbol. ¿Está? Bien. ¿Les gustó? Sí, profe, estaba muy bonita la lectura. Bueno, ¿qué quiero comentarles con esto? Ahí la dejé de compartir y vuelvo otra vez. En realidad, cuando nosotros hablamos de esta construcción identitaria, ¿no? Estamos hablando de cómo los sujetos van definiendo muchas cosas, ¿no? No solamente quiénes son, sino también, digamos, que cómo comienzo a demostrar cariño, ¿no? Y acá van a ingresar un primer concepto, que es el concepto de pubertad. Cuando yo les decía que hablábamos de pubertad y hablábamos de estas características biológicas, para el caso de las mujeres y para el caso de los varones, aparecen estos cambios físicos, como por ejemplo el desarrollo de las extremidades, el ensanchamiento de los hombros en el caso de los varones, el desarrollo del vello, ¿no? En el caso de las mujeres, en el caso de el desarrollo de la nuez de Adán, en el caso de las mujeres, digamos, el desarrollo de las mamas, ¿sí? El desarrollo del aparato reproductor en ambos casos. Este desarrollo puberal tiene efectos psicológicos que son importantes considerar desde muchos autores como Amparo Moreno y del Barrio, en el que señalan que, por ejemplo, esos sentimientos de vergüenza, inhibición, orgullo, ¿no? Comienzan a aparecer. Y que esos sentimientos, digamos, es decir, nos pasan cosas cuando nos comenzamos a desarrollar biológicamente. Nosotros entendemos la pubertad como un proceso de cambios biológicos que desembocan, digamos, estos cambios desembocan en la maduración de los órganos sexuales. Entonces, no es solamente un cambio físico. La maduración de los órganos sexuales supone tomar conciencia de que somos sujetos reproductores, ¿no? Y esto es muy importante en la adolescencia, comenzar a pensar de que podemos traer al mundo otro sujeto, de que tanto varones como mujeres, ¿sí? Ese desarrollo puberal tiene implicancias digamos, en la vida, en la trayectoria educativa de los sujetos, ¿no? Y por ende también en la trayectoria escolar, ¿sí? Cuando hablamos de estas implicaciones, digamos, del impacto psicológico que tiene la pubertad, hablamos también de la importancia de que este sentimiento, ¿no? Estos sentimientos, esta sensibilidad que se genera a partir de esos cambios, aparecen esta sensibilidad aparece en, por ejemplo, cuando uno se mira al espejo, ¿no? Y se mira la cara y ve si tiene granitos, se mira el pelo, se pesa, se mide la estatura. Entonces, digamos, los chicos comienzan a cuidar más, ¿no? Su aspecto físico, su imagen. Cuando yo digo la imagen, ¿no? A cuidar la imagen, no es una cuestión de que, fíjense, cuidar la imagen en este momento en el que vivimos en una sociedad de mercado donde aparecen ciertos modelos de cuerpo ideales, ¿no? Modelos de cuerpos que aparecen en los medios masivos de comunicación, en los programas de televisión, en expresiones, ¿no? Que a veces
se dicen, como por ejemplo, estás gorda, estás flaca, ¿no? Sos petizo, sos alto. Bueno, esas expresiones generan y producen ciertas emociones y sentimientos, digamos, en que son producto de este desarrollo puberal, ¿no? Hay determinados estándares corporales que en muchas ocasiones avasallan, ¿no? A los chicos que en ese momento están constituyendo la identidad, ¿no? En ese momento están constituyendo su autoconcepto y su autoestima. Entonces, esas normas idealizadas, ¿no? Que aparecen en determinados contextos, porque en ocasiones, digamos, estas normas no son tan explícitas, por ejemplo, en contextos rurales, ¿no? Sí, en las ciudades, en las urbes, donde uno va por la calle y aparecen la moda, ¿no? Tener determinado cierto tipo de cuerpo para usar determinada prenda. En las vidrieras uno encuentra determinados talles, ¿no? Entonces, estas normas ideales respecto del cuerpo inciden, ¿no? en esta cuestión emocional de los chicos, ¿no? Entonces, por eso decimos que el desarrollo biológico no es solamente desarrollo físico de lo que le pasa a los chicos, sino el efecto que ese desarrollo provoca en esta conjunción de lo que a mí me pasa, ¿no? De mis emociones y de lo que la sociedad muchas veces está imponiendo como esos modelos ideales. Esto trae aparejado estos sentimientos, ¿no? Sentimientos de sentirse feos, entre comillas, cómodos o incómodos, lindos, feos, ¿no? Fíjense que operamos con esta categoría binaria que aparece en la sociedad, ¿no? Lo feo, lo lindo, lo cómodo, lo incómodo, lo seguro, lo inseguro, ¿está? Y los chicos, los adolescentes que en ese momento, fíjense cómo incide en la construcción del autoconcepto y el autoestima, ¿no? En este relato de Frida, por ejemplo, fíjense cuando dice, bueno, ella era más alta que yo, ¿no? Ella era más alta que yo, mi voz era un poco más gruesa que la de ella, como esa percepción sobre los cambios, ¿no? Que me pasan, también se produce un registro de los cambios que le pasa al otro, ¿no? Ella no tiene la misma voz que tengo yo. ¿Se ve? Y en este sentido, hay un aspecto importantísimo, digamos, que se construye en esta relación entre la identidad y la pubertad, que es la representación del yo corporal. El yo corporal entre comillas. El yo corporal tiene que ver con esta imagen corporal, ¿sí? Que cada uno construye. Que no tiene que ver con el sexo, ¿no? Tiene que ver con el cuerpo. Porque el cuerpo, ¿no? El cuerpo es una construcción simbólica y cultural. Cuando nosotros nacemos y nos da la mamadera a un determinado horario, nos ponen una ropita, nos ponen una vincha, la mamá nos pone una florcita, el saquito tiene un autito, es de color celeste, de color amarillo, es de color, ¿no? Digamos, este cuerpo se va invistiendo de cultura, ¿no? Y cuando somos más grandes le ponemos una pulsera y más adelante nos hacemos un tatuaje y hacemos una chuleta, ¿no? Y nos ponemos un collar, usamos un anillo. Bueno, este cuerpo se va invistiendo de cultura, ¿sí? Entonces, esta representación del yo corporal supone esta imagen, ¿no? Esta idea que yo voy construyendo sobre mi cuerpo. En la adolescencia, digamos, se construye esta imagen del cuerpo y fíjense cómo esta representación sobre el cuerpo se va cambiando, ¿no? En la medida en que yo voy percibiendo estos cambios físicos, el desarrollo de las caderas, el desarrollo de las mamas,
el desarrollo del pene, ¿no? El desarrollo de los hombros, el estirón, ¿no? Que pegamos más o menos a los 12, 11 años, ¿sí? Entonces, esta representación sobre el cuerpo se va modificando. Ya no soy el mismo, estoy construyendo una imagen, ¿no? Sobre mi propio cuerpo, ¿sí? Esto es lo que yo digo cuando hay un impacto psicológico de esos cambios puberales. Y estos cambios, ¿no? De mi yo corporal, fíjense, también incide estos cambios de la pubertad, como son el caso de la menstruación en las chicas, el caso de la primera eyaculación en el caso de los varones, ¿no? Digamos, hay algo en el cuerpo que está modificándose. Y fíjense cómo porque yo decía que es una cuestión cultural y porque hay un impacto psicológico de estos cambios, porque por ejemplo, para muchas culturas familiares o culturas sociales también, pensando esta diversidad de situaciones que hay a nivel social, por ejemplo, la primera menstruación para muchas familias, ¿no? No es un porque sí, tiene un significado simbólico, ¿no? La primera menstruación da cuenta de, entre comillas, esto, se está haciendo señorita, ¿no? Fíjense que esa es una cuestión de cómo perciben determinadas culturas el inicio, ¿no? De el paso de ser niña, ¿no? A ser adulta, ¿no? Pero también tiene un efecto en el sujeto, en tanto ese sujeto comienza a percibirse a sí mismo como sujeto reproductor, ¿no? ¿Se ve? ¿Sí? En ese sentido, fíjense que acá también se amalgama otro concepto importante, que es el concepto de género. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de género? Nos referimos a el género entendido como una construcción cultural. El género, por mucho tiempo, tradicionalmente, su definición ha sido entendida a partir de características físicas, ¿no? Referidas a lo que se define como lo masculino y lo femenino. Lo masculino, dado por las características de un aparato reproductor, y lo femenino, también dado por características de un aparato reproductor. Todas las primeras décadas del siglo XX, digamos, la comprensión del género ha sido entendida a partir de una definición biológica sobre el género, ¿sí? A partir de esta definición física, ¿no? Anclada en estas características del aparato reproductor, ¿sí? Y fíjense que esta definición de género es binaria, lo masculino, lo femenino, ¿no? ¿Es lo uno o es lo otro? Y esta definición, como yo les decía, ha estado asentada en características biológicas. Posterior a la década del 60, con la irrupción de muchos movimientos culturales, en ellos los movimientos de mujeres, ¿no? Los movimientos de muchas juventudes que traían, digamos, o sostenían la defensa de, por ejemplo, otras formas de vivir la sexualidad, el reconocimiento del género, otro tipo de derechos también, como el derecho al voto, digamos, toda esa serie de movimientos que se han empezado a desarrollar a partir de la década del 60, y con ello también muchos estudios realizados en otros campos, como el campo de la sociología,
en el campo de la política, se comenzó a, digamos, esta concepción de género comenzó a mutar, ¿no? Es decir, ya no estamos pensando actualmente en una concepción de género asentado en una cuestión biológica, sino que vamos a decir que el género es una cuestión cultural, es una construcción que realizan las personas, ¿sí? Y cuando digo construcción que realizan las personas, está dado por la elección que cada una de las personas hace respecto a cómo vivir, ¿no? Ese género. ¿Está? Fíjese que cuando nosotros dice Checa, invito acá a la lectura de Checa porque es muy linda la lectura de Checa, dice, cuando nosotros nacemos, ¿no? Eh, aparecen muchas, digamos, nacemos al mundo, eh, eh, somos parte de muchas prácticas culturales en las que, por ejemplo, eh, tomamos contacto con ciertos productos que, entre comillas, son para varones, entre comillas, son para mujeres, ¿no? Entonces, eh, desde que nacemos, por ejemplo, un nombre, ¿no? Tenemos un nombre, nos colocan unos escarpines rosados o celestes. Eh, para nuestros cumpleaños, ¿no? Nos regalan ciertos objetos como una pelota, ¿no? A las nenas nunca soldaditos, sino es para los varones los soldaditos, los camiones, las pelotas, ¿no? Y ser parte de esas prácticas culturales hace que, digamos, con el transcurrir del tiempo, nuestro cuerpo, que es una construcción simbólica, como les decía, se vaya invistiendo de esas particularidades. Pero es en la adolescencia donde comenzamos a tomar conciencia de sí y elegir cómo vivir ese género. Ustedes habrán visto en muchas noticias diferentes formas, ¿no? Diferentes tipos de género que se reconocen actualmente y que tiene que ver con con este reconocimiento de que, digamos, el género es algo que se construye, ¿sí? Entonces ya esta idea de género asentado en características biológicas, digamos, deja de estar para pensar que el género es una construcción que se da en función de las prácticas culturales de la cual uno participa, ¿no? En el relato que yo les recién comenté, nosotros podemos ver, fíjense, ciertos aspectos que tienen que ver con el género. ¿Cuáles serían, por ejemplo? Profe, ¿podría ser el sentimiento de sentirse enamorado? Bueno, sí es un sentimiento, pero que pasa tanto a varones como a mujeres. ¿Qué cosas Cuando en él, el... Sí, cuando él dice, creo que dice una parte que le parece que es lindísima, Frida. ajá, bueno, es lindísima, también tiene que ver con un afecto. ¿Qué otra cosa? Profe, puede ser cuando comenta que juega al fútbol en las Ajá, vacaciones. exactamente, ¿no? Entonces fíjense que, digamos, hay ciertas referencias a cómo ese sujeto forma parte de determinadas prácticas, entre comillas, que en el relato advierten sobre la elección de un tipo de género, ¿sí? Ustedes en Checa van a ver que ella dice, tradicionalmente siempre se han vinculado determinadas prácticas a esta concepción de género vista desde un punto de vista tradicional, ¿no? Entonces, fíjense cómo en el relato jugar al fútbol, ¿no? Probablemente está vinculado a él, ¿sí? Y
Y eso nos hace pensar cómo hoy las cosas, digamos, muchas de las prácticas han cambiado. ¿Qué cosas de hoy, digamos, como ejemplo, de género ustedes advierten que ha dejado de ser como exclusivamente el género femenino, exclusivamente el género masculino? El cuidado de los hijos, por ejemplo, profe, que antes estaba vinculado únicamente al sexo femenino y ahora en la actualidad ya como que se deconstruyó eso y se ve normal que un hombre también se haga cargo de sus hijos. Bien, bien. ¿Qué más? Los colores de la ropa, ahora ya se instauró, digamos, todo, usan todos los colores. Ajá, Antes no se hacía eso. bien. ¿Qué otra cosa? Los deportes, Los deportes. los ¿Vieron ustedes? trabajos también. Bien, los trabajos. Haciendo referencia al tema de los trabajos, fíjense cómo las chicas que son colectiveras, ¿no? Que manejan un colectivo, antes no se veía, ¿no? Era solamente, pareciera un trabajo para hombres, ¿no? Bueno, fíjense que cuando nosotros empezamos a pensar en estas prácticas culturales, en esta sociedad en la que nosotros vivimos, cómo se van deconstruyendo, ¿no? Algunas prácticas, y no en todas las sociedades aparece esa posibilidad, ¿no? Y ese es el contexto en el cual nuestros adolescentes van construyendo su identidad, van eligiendo, digamos, el género que quieren vivir. ¿Se ve? En algunos lugares, porque siempre hay que pensar desde un punto de vista plural y no desde un punto de vista homogéneo, de pensar que lo que nosotros estamos viendo es así, sino que en muchos otros lugares probablemente hay mucha más deconstrucción, quizás de prácticas o de productos culturales, exclusivamente para varones, exclusivamente para mujeres. ¿Está? Entonces, esta idea respecto de qué es el género, por ejemplo, para las familias, también tiene un asidero importante en esa construcción identitaria que realizan los chicos. ¿Qué es el género para las escuelas? ¿No? Cuando a veces pasa cuando en la escuela uno dice, bueno, a ver, Juan, que es más fuerte y más alto, si no me ayuda a bajar la lámina, ¿no? Ah, no, vos, Juanita, vos sos mujer, no, ¿no? Vos sos débil, ¿no? Digamos, aparecen también en la escuela muchas expresiones referidas al género de la mujer siempre pensada como débil, a disposición, ¿sí? Y el hombre siempre fuerte, el que decide, ¿no? Estas expresiones, digamos, también atraviesan las escuelas y atraviesan el aula, y esas son, digamos, las representaciones con las que los chicos se encuentran, digamos, en esta construcción identitaria. En ocasiones, cuando esas representaciones están muy, eh, cuando hay una demanda muy fuerte, ¿no? Sobre, o cuando se reconocen solamente dos géneros, ¿no? O hay una posición binaria sobre ese género, eso también constituye una presión para los chicos, ¿no? Porque no pueden pensar en otras opciones, ¿no? Y acá aparece un concepto también importante, que es el concepto de sexualidad. El concepto de sexualidad es un concepto que no refiere, digamos, a aspectos biológicos o físicos, es decir, la sexualidad, cuando hablamos de sexualidad, no estamos pensando en relaciones sexuales, ni tampoco estamos pensando en sexo, ¿no? O en características físicas que definen la sexualidad. Cuando estamos pensando en la sexualidad, nos vamos a referir también a una construcción cultural, ¿no? Cuando hablamos de sexualidad, hablamos de un conjunto de conocimientos, actitudes, emociones, ¿sí? Prácticas, ¿no? Que
que tienen que ver, digamos, con procesos culturales de los cuales, digamos, los sujetos son parte. Fíjense esas demostraciones de cariño, esos conocimientos respecto del cuerpo, ¿no? Hacen a esta construcción de la sexualidad. La sexualidad siempre fue entendida como una cuestión, una práctica exclusiva de los adultos en épocas en Grecia, en Roma. Sin embargo, digamos, la sexualidad es algo que es, digamos, es un proceso que se construye desde que nosotros nacemos, ¿no? Cuando hablamos de sexualidad, hablamos de esos valores, de esas actitudes, de esos conocimientos, digamos que los sujetos vamos construyendo respecto también de cómo mirar a esa otra persona. Si nosotros decimos que la sexualidad es un conjunto de actitudes, fíjense que cuando uno es niño, ¿no? Por poner un ejemplo, y ya voy a volver a Frida, en un jardín de infantes, cuando la maestra coloca en la mesita los colores para compartir, y dice, es para compartir, ¿no? Y nos prestamos los colores unos a otros. La maestra lo que enseña ahí, ¿no? Es ser solidario, ser compañero. Y esos son valores que se van construyendo desde la niñez y que en la adolescencia muchas veces uno actualiza esos valores cuando en esas primeras relaciones que los chicos establecen con otra persona, ¿no? Esos valores de fidelidad, de compañerismo, esos valores de escucha, ¿no? De ser atento, digamos, eso se va construyendo a lo largo de la vida en función de los contextos en los cuales cada uno de nosotros participamos, en la escuela, en la familia, con los amigos, ¿sí? La sinceridad, digamos. Y si esos son valores que van a atravesar los vínculos que los chicos van construyendo con los otros. Hay un autor que se llama Fissé, hay un autor que se llama Fissé, que dice que, bueno, él escribió un libro en la década del 80, 1980, y él allí comentaba que, digamos, la sexualidad en la adolescencia tenía como varias etapas. Había una etapa, en la primera etapa era la etapa del enamoramiento, la etapa en la que se construían, él llama ciertas estrategias amorosas, ¿no? Estrategias amorosas como aquellas acciones que nosotros hacemos para gustarle al otro. Y en la década del 80, fíjense lo que han cambiado los procesos culturales. En la década del 80 se escribían cartas de amor, ¿no? De puño y letra, y se pasaban las cartas de un curso al otro, ¿no? Donde todavía no pasaba nada, solamente era demostrarle al otro que de pasar mirarlo, digamos, a jugar todos juntos como si fuéramos compañeros, a pasar mirarlo con otros ojos, ¿no? Entonces aparecían estas estrategias amorosas, escribir cartas, escribir poemas, ¿no? Pasar por el lado de la compañera y empujar, ¿no? Esta búsqueda del contacto físico. Bueno, en la década del 80 podemos pensar, y en la presencialidad podemos pensar eso, pero que con el tiempo, ¿no? Esa etapa de enamoramiento, fíjense cómo las condiciones sociales y culturales también atraviesan, digamos, esas condiciones de que se entiende por amor, ¿no? Actualmente, bueno, tenemos el WhatsApp y, bueno, un sinfín de aplicaciones probablemente que hacen que las historias pasen que se presenten de otra manera, ¿no? Y haya otro tipo de estrategias. Pero lo interesante que decía Fissé es cómo en esta primera etapa de enamoramiento, ¿no?
los chicos, fíjense, en función justamente de ese contexto temporoespacial, van construyendo una idea de qué es, cuál puede ser esa relación con ese otro, ¿no? Fíjense, en el caso de Frida, dice enamoramiento. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? ¿No? Si yo registro un poco, uno puede pensar en un amor romántico, ese amor de Romeo y Julieta, ¿no? Ese amor en donde había un príncipe, en donde había una princesa, ¿no? Digamos, fíjense todas las representaciones, los cuentos fantásticos, las películas, ¿no? Que denotan una concepción del amor. Pero que hoy, 2020, nosotros podemos decir, hay otra concepción de amor, porque hay otra concepción de género, hay otra concepción de vivir la sexualidad, hay movimientos sociales de mujeres, hay movimientos sociales que propugnan, digamos, otro tipo de derechos en muchas partes del mundo. Los tiempos han cambiado y ese amor romántico con el que crecieron quizás nuestros padres no es el mismo amor, digamos, esa concepción de amor que pueden sostener los chicos hoy. ¿Cómo se enamoran hoy? ¿Cómo se enamoraron hace mucho tiempo? ¿Se ve? Entonces, cuando hablo de sexualidad, hablo de estas representaciones, ¿no? Que se van construyendo y que tienen que ver con la cultura. ¿Se ve? Bueno, no sé si alguien quiere comentar cómo se enamoraron ustedes. ¿Ustedes recuerdan a su primer amor? Bueno, no digan nada. Entiendo que sí. Pero, digamos, esta construcción de la sexualidad tiene que ver con esto, con este proceso, ¿no? De elaboración, y que fíjense nuevamente, no es una cuestión individual, ¿no? Sino que hay un atravesamiento de estas condiciones sociales y culturales. Y volvía, me estaba perdiendo. En esta primera etapa, ¿no? Que llama Fissé del enamoramiento, donde aparecen estas estrategias amorosas, hay una segunda etapa que tiene que ver con este primer encuentro. Este primer encuentro con el otro, ¿no? Fíjense en el caso de Frida, el primer encuentro. Tomarse de la mano, darse el primer beso, ¿no? Tienen que ver con ciertas prácticas, digamos, de esta demostración de cariño. Y esas primeras prácticas, ¿no? También generan una representación acerca de esa otra persona. Ser atractivo, ¿no? Fíjense cuán incide esta representación de digamos, estos efectos de la pubertad. Cuán atractivo me veo para esa otra persona, ¿no? En función de, supónganse, alguien que está modificando su cuerpo, ¿no? No es lo mismo a los 11 años que a los 18 o a los 25 años, ¿no? Amparo Moreno en el Valle dice, este procesamiento que nosotros podemos hacer de estos cambios corporales no es lo mismo a los 11 años, cuando comenzamos a descubrir, ¿no? Cómo se van produciendo estos cambios, que a los 18, porque hay un proceso de aceptación que se va dando, ¿no? Y este proceso de aceptación también tiene que ver con, qué es lo que nosotros esperábamos, ¿no? Fíjense, cuando ustedes recuerden cuando tenían 15, 16 años, ¿no? 14 años, ¿qué parte de su cuerpo no les gustaba o sí les gustaba? ¿No? Bueno, esto tiene que ver con esta construcción de la imagen del yo corporal, ¿sí? Y con este atractivo sexual, ¿no? Sobre la propia imagen
que yo muestro a esa otra persona, ¿sí? Y que con el paso del tiempo vamos modificando, ¿no? Vamos aprendiendo ciertas estrategias para ocultar ciertas limitaciones, a veces cuando no se procesan de la forma más óptima, ¿no? Ciertas cosas. O también uno puede pensar en la aceptación de esa imagen, de ese yo corporal, ¿sí? Pero muchas de estas preocupaciones sobre el cuerpo van disminuyendo a medida que, digamos, vamos construyendo esta identidad, ¿no? En la medida en que vamos siendo seguros de quiénes somos, qué es lo que queremos, qué es lo que esperamos, qué es lo que elegimos. En esta cuestión, digamos, también me parece importante señalar y no descuidar estos comportamientos que muchas veces se esperan de la afuera respecto de la sexualidad, ¿no? Porque en muchos de los contextos, digamos, los chicos se enfrentan a ciertas demandas de los adultos o de ciertos compañeros que muchas veces presionan para ese inicio en la sexualidad, ¿no? Y esto no es menor, porque frente a esas presiones eh, se vive muchas veces la sexualidad de forma muy angustiosa, ¿no? Entonces, por eso es importante, digamos, ciertos espacios de escucha en la escuela, en los adultos, para que se pueda acompañar, digamos, este proceso de construcción de la sexualidad. Fíjense si en el relato, ¿no? Bueno, en el relato aparece, digamos, este primer encuentro, ¿no? El primer beso, cuando ella dice, bueno, ella me enseñó a besar, ¿no? Bueno, y se me ocurre pensar también, ¿no? ¿Cómo fue el primer beso de ustedes en la adolescencia, ¿no? Uno siempre imagina cuestiones vinculadas a la magia, vinculados, ¿no? A ciertas ideas, pero que tienen que ver, digamos, con esas representaciones en las cuales nosotros vamos creciendo. Y un tercer momento, dice Fissé, tiene que ver con las relaciones sexuales, ¿no? Con ese primer encuentro, que muchas veces los chicos después de ese primer encuentro, digamos, pasa mucho tiempo recién para un segundo encuentro, porque el primero siempre está lleno de muchas inquietudes, ¿no? De muchas curiosidad sobre todo, pero que y que a veces tienen ciertos comportamientos que a la mirada adulta hace pensar que ellos lo saben todo, pero en realidad, digamos, ellos necesitan de información que les permita decidir sobre su presente. ¿Está? Entonces, en ese sentido, fíjense cómo es de importante esta articulación, ¿no? En pensar la concepción de género, la concepción de pubertad, la concepción de sexualidad, anidadas, ¿no? En este concepto de identidad, ¿no? Como este proceso de elaboración personal que cada uno de los chicos realiza en función de las decisiones que van tomando. ¿Sí? Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. ¿Más o menos quedó claro? Profe, Sí. a mí el tema sexualidad, o sea, la definición de ese concepto no me queda claro. Me queda Ajá. claro que es una construcción cultural, Es una construcción pero cultural y es digamos, es un conjunto de conocimientos, actitudes, prácticas. Lo que pasa es que muchas veces creo que aprendemos que esa palabra está sentada en cuestiones biológicas. Entonces, siempre cada vez que pensamos en la cuestión de la sexualidad,
aparece esta idea de sexo, ¿no? Sexo no es lo mismo que sexualidad. El sexo tiene que ver con estas características físicas del sexo masculino, sexo femenino. Pero la sexualidad no está sentada en cuestiones biológicas, ¿no? Sino que la sexualidad tiene que ver con este conjunto de conocimientos sobre el cuerpo, sobre el sexo, tiene que ver con actitudes, con valores, ¿no? Vinculados a esta idea de cómo los sujetos, digamos, construimos esta forma de demostrar cariño respecto de otra persona, ¿no? En este vínculo que construimos con ese otro, se conjugan estos conocimientos, estas actitudes, esas prácticas, ¿no? Que hacen que los sujetos construyan justamente ese vínculo con esa otra persona. ¿Sí? Voy a colocar ustedes tienen en el aula virtual un video sobre género y sexualidad. Yo voy a sumar otro. Voy a poner un par ahí que están muy lindos para que ustedes puedan verlos. Y lo que me interesaría es que, lo que sería importante, no lo que me interesaría, sino lo que sería importante es que lean el texto de Checa. Checa trabaja el concepto de género, ¿sí? Y voy a subir solamente una paginita sobre sexualidad. Una paginita, nada más. No quiero subir más nada, ¿sí? Porque fíjense qué importante es esta cuestión de la educación en la sexualidad, ¿no? Que si bien, bueno, ustedes saben que tenemos una ley, en los desarrollos que hay en las escuelas, digamos, no ha sido fácil, no ha sido sencilla elaborar, digamos, prácticas como más sistemáticas en torno a la educación sexual. Pero porque para muchos sigue siendo un tema muy tabú, ¿no? Sigue siendo un tema muy difícil de tratar. Hay muchas inquietudes de parte de los padres respecto de qué es lo que se va a enseñar, cómo se lo va a enseñar. Y en la mayoría de las instituciones, lo que hubo, o al menos la primera acción que siempre se realiza, es, por ejemplo, charlas sobre el aparato reproductor, ¿no? Y esas charlas son un puntapié inicial, pero no lo son todo. La educación en la sexualidad tiene que ver con, digamos, ir construyendo una toma de posición, decisiones respecto a qué hacer frente a situaciones, ¿no? Yo les voy a colocar algunos ejemplos, no para que los estudien, sino como unos ejemplos nada más, porque hubo un estudio que se realizó en Buenos Aires, por ejemplo, sobre las formas en que en una investigación, digamos, cuál era más o menos la perspectiva desde la cual se abordaba la educación de la sexualidad. Y aparecía, por ejemplo, una mirada centrada en el sexo, es decir, donde se ofrecían charlas sobre cuestiones del cuerpo, ¿no? Aparato reproductor masculino, aparato reproductor femenino, nada más, y digamos, hasta ahí no habían otro tipo de acciones. Después habían otro tipo de prácticas en otras instituciones vinculadas más bien a una cuestión moral, ¿no? ¿Qué se debía hacer, qué no se debía hacer? Y eran más o menos las instituciones religiosas las que adoptaban charlas o capacitaciones más vinculados a,
digamos, a lo religioso. Y después se detectaron, digamos, otras experiencias en las que se proponía a los chicos situaciones en las cuales los chicos tenían que debatir y decidir y justificar por qué, ¿no? Charlas, por ejemplo, o experiencias, por ejemplo, donde eh, se decía, eh, bueno, en una casa, por ejemplo, en una familia, no se le permite a las mujeres trabajar porque se considera de que el que tiene que salir a trabajar es el hombre, ¿no? Entonces se armaban debates en torno bueno, qué pensaban los chicos sobre esa situación que tiene que ver con el género. Bueno, en este tipo de experiencias, ¿no? Fíjense, en el que se hablan no solamente de cuestiones que tienen que ver con lo biológico, sino también con otras cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con prácticas más bien culturales en las cuales los chicos van construyendo otras representaciones sobre sí mismos, ¿no? Sobre sus propias decisiones. ¿Se ve? Voy a subir, pero no para que, sino para el que tenga curiosidad, voy a subir un video y voy a subir también una experiencia para que ustedes lean, para el que tenga curiosidad, ¿sí? Pero no es tema de la materia porque sé que ustedes tienen un espacio curricular sobre este tema, ¿sí? ¿Cuál es el propósito, digamos, de este planteo de la lectura de Checa y de la hojita esa que les voy a dejar de Amparo Moreno y el Barrio? La idea es que se entienda que a la luz de este concepto de la identidad aparecen otras relaciones e implicancias de la pubertad en esta construcción, digamos, identitaria que se hace en este momento de la adolescencia. Que la adolescencia debe ser mirada desde una perspectiva plural y heterogénea, ¿sí? En función justamente de estas particularidades sociales y culturales en las cuales cada uno, digamos, vive esa experiencia de ser adolescente. ¿Se ve? Bien. Ahora viene la parte espiritista. ¿Están ahí? ¿Sí? Sí, profe, se entiende. Sí, profe. Bueno, siempre hay una parte espiritista. Hagamos una cosa. Le dejo el texto de Checa y subo una hojita sobre el tema de la sexualidad, ¿sí? Pregunto, ¿la gente que iba a recuperar hoy en la tarde lo va a hacer a partir de las 3 o lo va a hacer el viernes? ¿Sí? Me dejan sus mensajes y así coloco mensajes para todos en la plataforma. Y nos vemos el día lunes, ¿sí? El texto de Checa es muy bonito y lo que vamos a hacer es compartir en un foro, a medida que ustedes lean Checa, alguna noticia, ¿no? Algún link, algún corto publicitario, ¿no? De esos viejitos que aparecen en YouTube, donde se vea esta cuestión del género. ¿Sí? ¿Está? Subo ahora el forito y a medida que leemos Checa, compartimos entre todos un link, ya sea de un video de algún corto publicitario o un recorte, digo recorte como si estuviéramos trabajando con papel, algún link de alguna noticia, ¿no? Que ustedes encuentren online que tenga que referir a esta cuestión del género, ya sea una cuestión para donde se vea esta concepción tradicional de género asentado en lo biológico o una concepción de género diferente, digamos, que quizás probablemente está circulando en las redes sociales, ¿sí? Entonces, hay cortos publicitarios muy interesantes, ¿no? Para analizar o para debatir sobre, por ejemplo, maquinitas de afeitar, el uso de la Coca-Cola, etcétera, etcétera,
que son interesantes, digamos, para debatir respecto del concepto de género, ¿sí? Entonces, ese va a ser el último trabajito práctico del cursado, que todos posteemos algo en el foro. ¿Está? Profe, Sí, Luis. ese publicidad que tenemos que subir es solamente sobre productos, sobre de No, marca, ¿sí? no necesariamente. Digamos, donde usted pueda ver esta cuestión de género, digamos, donde podamos advertir esta concepción tradicional del género, ¿sí? Por eso les pido que lean primero chica. ¿Está? Bueno, gracias. Bueno, entonces los despido. Seguimos trabajando mediante la plataforma. La gente que tiene que recuperar ¿lo hace a partir de las 3 o lo hace el viernes? ¿No hay nadie acá presente? Bueno. Bueno, entonces avísenme porque si no hay nadie presente, no sé a quién dar turnos. Y si no En el van a... chat están, en el chat el dijeron dos viernes, compañeros. tienes razón, el viernes. Bien, bueno, el viernes entonces a la mañana, a las 9, yo abro coloco un link coloco un link en el aula virtual. Ay, recién lo estoy mirando. Bien. Bueno, entonces voy a colocar, si hay compañeros que no se conectaron hoy, coloco eso también en el aula virtual y nos vemos el viernes a las 9 de la mañana. Y todos juntos otra vez, nos vemos el lunes a las 4 de la tarde. El lunes 28. ¿Está? Bueno, que tengan profe. una muy bonita tarde, y cualquier cosa estoy por el WhatsApp. Un beso grande a Profe, todos. Sí, Matías. una última consulta. Sí, tranquilo. Más que una consulta es una reflexión que yo estaba haciendo Ajá. sobre el tema de complejidad del aprendizaje como un proceso complejo y más en esta situación actual que vivimos en el contexto actual y que estaba pensando que, por ejemplo, una, una dimensión que por ahí podríamos incluir o yo sé que, por ejemplo, la tecnología, yo sé que las tecnologías podrían estar incluidas en la dimensión económica, social, pero deberían estar más, tener en este momento tener una mayor importancia, Ajá. porque Sí. hay vas, hay muchos casos en donde aquellos que no tienen acceso a las tecnologías, celular, internet, computadora, eh, no pueden realizar los mismos aprendizajes que otros que sí lo tienen. Ujú. Entonces, como que para mí, como que es necesario darle una mayor importancia a y darle la importancia de dimensión, digamos, a la tecnología. Sí. Sí, Matías. La dimensión tecnológica creo que nos atraviesa. Miren, yo les digo, ayer a la noche tuve unas jornadas, había presentado un resumen, y les digo que quedé impactada en el sentido que era la primera vez que hacía esto. Resulta que nos dieron, bueno, teníamos que exponer un resumen, entonces nos dieron un horario a las 6 de la tarde y claro, nos dieron un enlace. Entramos al enlace y por un lado era la videoconferencia y por el otro lado
se habían construido, les digo, ¿vieron los juegos 3D? Yo la verdad que es la primera vez, ustedes capaz que tienen hermanitos más chicos y entran a esos juegos. Bueno, yo nunca entré en juegos. Esos juegos 3D donde uno se inventa un personaje y empieza a recorrer como en una sala tridimensional el lugar. Bueno, para mi sobrino es un poco, digamos, a ver, lo que quiero decir es que la verdad que yo me sentía, la verdad, no sé, en otro mundo, porque bueno, entraba a la sala y estaban las ponencias colgadas, ¿no? En la sala, y uno podía acceder a la sala y cada uno se había construido como uno de esos muñequitos, no sé, así que uno entraba a la sala con, ¿cómo se llaman los muñequitos? Se llaman un avatar. Bueno, mire, muñequito le digo yo, ya tengo mis años. Y cada uno de los ponentes tenía que construir un avatar y entrar a la sala 3D y se habilitaba el chat en ese horario que nos tocaba exponer y se hacían preguntas, digamos, por chat o por micrófono para comentar. La verdad que nunca pensé entrar a un evento académico en esas características. Y sí tiene razón Matías, digamos, ¿no? La dimensión tecnológica nos está atravesando en muchos sentidos. Y yo pensaba ayer, no todos los docentes tienen la posibilidad de tener una computadora que tenga la posibilidad de soportar un programa 3D. Pensaba yo, no sé, en un celular, ¿no? Digamos, es como que la revolución tecnológica y que probablemente, les digo que era una sala muy sencillita, pero probablemente hay muchos otros desarrollos que están realizando otras empresas y que sí, están modificando nuestras formas de pensar, de actuar, de intercambiar con otros, ¿no? Y que quienes trabajamos en educación, ustedes futuros profesores, no tienen que quedar ajenos o al margen de esto tampoco, ¿no? Tenemos Se que hablan ver nuevas competencias, profe. exactamente, Gabriela, nuevas competencias. Imagínense yo que siempre fui a un congreso esperando mi resumencito, es más, esperaba un link para hacer una videoconferencia porque digo, bueno, todos van a generar un link, una video. No, entrándome haciendo un avatar, nunca en mi vida hice un avatar. Ustedes capaz que sí son más jóvenes, pero yo la verdad que me asombré, la verdad nunca pensé entrar con un avatar a un evento académico y bueno, obviamente que ahí adentro había preguntas muy potentes que se hacían, todo lo demás, pero yo digo el entorno, la situación, y sí, nuevas competencias, hay que ser competentes en esto, ¿no? Digamos, hay que ver cómo sacarle ventaja, y creo que uno no tiene que perder de vista esta cuestión de que aprender es pensar, ¿no? Y que hay que, más allá de manejar tecnologías, bueno, no perder de vista cuáles son nuestros propósitos para enseñar y para aprender, ¿no? Creo que eso es fundamental. Pero tiene razón, Matías, la dimensión tecnológica puede ser una dimensión, ¿no? Que está interviniendo, digamos, y no incluida dentro de lo social. Más allá, fíjense que modifica la cultura y modifica lo social. Bueno, un gusto y un placer a todos. Nos vemos el día viernes con quienes recuperan o quienes quieren promocionar y la otra semana, el lunes a las 4, nos vemos todos juntos. Que tengan una muy bonita tarde. Que estén muy bien. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, profe, que se Chao. mejore. Gracias.